bienvenidos. Quería agradecer lo primero, vuestra presencia. Es el primer acto que convocamos desde el área de cultura, creo que también desde el propio ayuntamiento, después de esta larga soledad que hemos tenido vacío de actividad. Era un acto que estaba previsto, ya teníamos fecha y todo en marzo, pero justo sucedió lo que no hubiéramos querido que sucediera y nos reencontramos ahora. ¿Sabéis? Bueno, así. Bien, me alegra que hayamos llenado. Tenemos un aforo limitado, de todas formas, todavía quedan asientos libres. El libro que vamos a presentar hoy es parte de un proyecto que fue la celebración del 75 aniversario de la aparición del cadáver de William Martin en la playa de La Bota, aquí en Punta Umbría, que, como sabéis, bueno, era una historia de espionaje sobre la cual se basa el concurso que se convocó. ¿Quién fue William Martin? Un concurso que trataba, se dirigía a escritores para que de alguna manera montaran, edificaran esa identidad secreta o perdida del personaje. Así que, sin más, yo agradeceros nuevamente, deciros que el Patio de las Letras es el 6º año ya, la 6ª temporada. Creo que es un proyecto que ya está afianzado. Vamos a tener 24 presentaciones de libros todos los martes, todos los jueves a esta misma hora. Desde hoy hasta el 15 de septiembre se van a presentar, como digo, libros de narrativa, de poesía, ensayo. Así que, bueno, ojalá nos veamos más veces, y os dejo con nuestro concejal de Cultura, Luis Miguel. Manuel, perdón. Hemos soltado paloma y todo, aquí, a lo grande, a lo grande. Buenas tardes. La verdad que nos encanta ver este Patio de las Letras lleno. Nos gustaría que hubiese más gente, pero por las circunstancias pues no podemos meter a más gente. Como ha dicho Huberto, este es el primer acto y nos ha gustado pues que sea precisamente la presentación de este libro de quién fue William Martin, ya que es un proyecto que se trabajó bastante durante la celebración del 75 aniversario del legado inglés. Y nada, invitaros también a que vengáis pues a tanto a las presentaciones de libros que se van a hacer aquí durante todo el verano, a los espectáculos que se estaban preparando en la Plaza de las Artes, y a todo lo que desde el área de cultura, dentro de las medidas que podemos y dentro de las limitaciones que tenemos para este año, pues disfrutemos de la cultura, que también necesita un achuchón y un empujón este año. Con respecto a William Martin, cuando presentamos la otra vez los relatos ganadores en el Salón de Pleno, pues fue un acto íntimo, ¿no?, con los ganadores de estos relatos, y allí pues compartí con ellos también un pequeño escrito, ¿no?, que había hecho hace unos años, cuando el 50 aniversario de Punta Umbría como municipio independiente. Pues mi labor antes de concejal, como sabéis, pues soy maestro de primaria y había hecho una obrita de teatro, escribí una obra para los niños para que conocieran pues la historia de Punta Umbría, y dentro de la historia pues habíamos metido pues la historia de José Antonio Rey María, del marinero que encontró el cadáver, como de William Martin. A la hora la verdad que tenía un total desconocimiento, sabía un poco de la existencia de este personaje, pero el tener que escribir aquello pues me hizo pues documentarme un poco en la biblioteca de un poco de cómo sucedió todo aquello. Y es algo que me hizo darme cuenta un poco del desconocimiento que hay, pues tanto en Punta Umbría como también fuera de ella, ¿no?, de todo lo que esta leyenda de William Martin pues supuso tanto para Punta Umbría como para todo lo que fue pues la Segunda Guerra Mundial, etcétera. Entonces creemos que actos de este tipo pues hacen que conozcamos un poquito mejor, y que deberíamos de trasladar a nuestra gente, ¿no?, y sobre todo a los más pequeños, a los más jóvenes, pues esta historia que la verdad que es bastante curiosa e interesante. Yo la primera vez que escuché hablar de esto, yo tendría pues 11 o 12 años, y fui invitado mismo, aunque me colé allí. La primera vez fue mi primera incursión televisiva, que nos invitaron a Punta Umbría al programa Tal Como Somos de Canal Sur. Yo estaba emocionado porque iba a salir la tele por primera vez. Nos colocaron allí en el programa Tal Como Somos, que el plató era como una plaza de un pueblo.
y al final me colocaron en un balcón detrás de un naranjo, con lo que no se me veía en la tele. Mi primera incursión fue un desastre, ¿no? Pero en los banquitos de la plaza pues sentaban a personas que iban a ir entrevistando, y en uno de los banquitos pues sentaron un hombre muy mayor, y era el marinero José Antonio Remaría, que fue el marinero que encontró el cadáver. Y fue la primera vez que yo escuché, que una vez que después vi el programa a ver si me veía, pues escuchar hablar de José Antonio Remaría y del hombre que nunca existió. Me llamó la atención que de repente había aquí una historia que yo no había escuchado en la vida. Sin embargo, después pues ni en la escuela, ni en el instituto, ni en otros sitios pues me hablaron de esta historia. Entonces por eso me pareció interesante cuando tuve que enseñar yo a los niños y niñas, que en aquel momento yo trabajaba aquí en Punta Umbría, pues enseñarle un poco el tema de quién era William Martin. No sé si se les ha quedado algo, pero por lo menos sé que por lo menos de la asistencia pues son conscientes. Así que es un dilema todavía, ¿no? Y es algo también que es curioso en la historia, que siendo tan conocido y tan importante, todavía no está claro quién fue William Martin, que es lo que más o menos redacté en el prólogo que tuve que escribir para este libro, ¿no? Y sin embargo, pues siendo o bien un borracho, como dicen, o un vagabundo, o otras teorías que por ahí, sin saber quién es pues súper conocido y súper famoso el tema de William Martin, que también vimos hace poco, que salió en un capítulo de la serie de televisión española El Ministerio del Tiempo, y que esperemos pues simplemente que actos como este, que sigan haciéndose actos de este tipo y sigamos hablando de William Martin, y que no sepamos nunca si existió o no. Y ahí está la verdadera leyenda y el verdadero intríngulis de esta historia. Así que primero va a venir Joaquín Cabanillas, es nuestro editor y además formó parte del jurado. Pues ahora simplemente vamos a escuchar primero al editor, a Joaquín, como ha dicho Huberto, y después pues vamos a ir escuchando a los relatos ganadores que están en esta publicación, que desde el Ayuntamiento de Punta Umbría pues hemos querido publicar, y nos comprometimos a ello, y ya lo podíamos haber presentado, como dice Huberto, hace 3 o 4 meses, pero hemos estado con el virus que nunca existió haciendo un retiro espiritual en casa. Así que, Joaquín, cuando quieras. Buenas tardes a todas y todos. Bueno, yo por mi parte voy a ser breve. Por un lado, hablar, como bien ha dicho Alberto, como parte del jurado de este concurso de relatos, agradecido porque se me tuviera en cuenta a la hora de baremar y de valorar los diferentes trabajos que se entregaron para esta convocatoria, y agradecer también o mencionar al resto de miembros del jurado, que fueron los escritores Joaquín soy yo, Juan Cobos Wilkins, Bernardo Romero, Fátima Javier, María Lasso, Rafael Moreno y Juan Villa, que formaron parte del debate que tuvimos para llevar a cabo el fallo del jurado. Agradecer y dar la enhorabuena pues a todos los relatos seleccionados, especialmente, y sin querer hacer ninguna diferenciación, a Chema, con un ramillete de malvas, ganador por unanimidad prácticamente, y enhorabuena por el relato. Creo recordar que pusiste hace poco en redes sociales que es una especie de la historia de amor que nunca te atreviste a contar, y la verdad que un ramillete de malvas contó con el visto bueno del jurado y con el beneplácito desde la primera lectura. Pero los demás también enhorabuena, porque todos dais forma a un libro que, como bien ha dicho el concejal, pues ayuda un poco, no sé si a aclarar o a oscurecer aún más, un poco más, la figura de William Martin, pero por lo menos en poner en valor la leyenda de este personaje que forma parte de la historia contemporánea de Punta Umbría. Y luego, como editor, como responsable de Pabilo Editorial, pues solamente agradecer al Ayuntamiento de Punta Umbría que confiara en nuestros sellos para llevar a cabo la edición de este libro. Ha quedado un libro, creo que bastante coqueto, bastante presentable, y yo qué sé, yo me lo leía. Ha quedado bastante bien trabajado por parte de todo el equipo de Pabilo Editorial, y a partir de ahora pues el libro, como se suele decir, deja de ser de los autores y deja de ser del Ayuntamiento, al que reitero el agradecimiento en confiar en nuestros sellos, y pasa a ser del pueblo de Punta Umbría, y Pabilo Editorial
editorial está muy orgullosa de que su sello forme parte del fondo bibliográfico sobre la figura de William Martin. Nada más, muchísimas gracias y que disfruten de este libro, que es un gran libro. Le vamos a pedir a Carlos Fernández Martín que suba. Ah, vale. Gracias. ¿Por aquí? Sí, sí. Carlos Fernández, que fue ganador de la categoría Junior. Esto va bien, ¿no? Eso va bien. Hola, ¿se me oye? Sí. Pues en primer lugar agradecer al Ayuntamiento de Punta Umbría y a la editorial Pábilo la presentación de este libro. No sabía de su existencia hasta hace muy poco, y la verdad que es una grata sorpresa tener un libro así. La estética me llama mucho la atención, tiene muy buena presencia, por así decirlo. Y bueno, y muchas gracias a todos vosotros y vosotras por haber asistido, eso por supuesto. Hablo un poco de mi relato, ¿no? No Lo sé que qué tú se quieras, hace. pero sería lo suyo. Vale, claro, por supuesto, por supuesto. Sí, que no sabía, de improviso no se me había dicho nada. Yo traté de realizar un relato en torno a la figura de William Martin, tratando de no dar muchos matices ni pinceladas en concreto de quién era este personaje. Hay muchas hipótesis de si pudiera ser una persona alcohólica, un vagabundo, una persona marginada en definitiva, y yo quise deshacerme de esos lastres de contexto que para mí ya quizá estaban un poco más manidos o simplemente eran más predecibles, y quise dejarlo como en el título, en las nubes. Quise dejarlo en el imaginario de un niño que, mediante él y sus relaciones con la familia, pues atisbar un poco esa presencia tan dificultosa y tan esquiva, y darle un poco de identidad mediante mediante su pensamiento y su imaginación. Sobre todo quería destacar eso fue lo que me llevó a realizarlo así, y bueno, me parecía interesante esa idea, y nada, poco más. Ese es un poquito el resumen del relato. Muchas gracias. Y nada, de nuevo reiterar muchas gracias a todos y a todas, y a la editorial, la verdad que fantástico. Te vamos a hacer entrega de varios ejemplares por si quieres regalar alguno a tu Vale, sí, familia, a tus encantado. amigos. Si Vale. te falta alguno más, aquí Sí, vale, eso ya llamo. Venga, gracias. Bueno, pues a continuación vamos a oír a la segunda. Hubo dos segundas menciones de honor. Una de ellas fue para Juan Carlos Pérez López. Que no ha venido, ¿no? Eso. Pues la otra fue para Jennifer Rodríguez López. Buenas tardes a todos, muchas gracias por estar aquí. A pesar de las circunstancias y de vernos con estas mascarillas, con la distancia de seguridad, que es tan poco cariñoso y tan poco cálido, pero bueno, igualmente llega el cariño. Pero estábamos en casa, ¿eh? Pero estábamos en casa, totalmente. Está positivo. Y bueno, muchísimas gracias al Ayuntamiento de Punta Umbría, por supuesto, no solo por editar el libro, sino por toda la organización del concurso. Creo que es muy importante, y lo comentaba hoy con Paco en la radio, que me gustaría ver que hubiese una continuidad en el concurso, que hubiese muchas más ediciones y al final quedase una colección de relatos sobre William Martin. Me parece muy importante que el Ayuntamiento fomente todo este tipo de actividades y que además pues luego haya este resultado en forma de libro que dé esa difusión de los relatos. Así que yo encantadísima de haber participado. La verdad es que mi participación en el concurso fue algo totalmente familiar y personal. Yo no me dedico a escribir, no soy escritora, lo digo siempre porque es la verdad. Yo hago mis experimentos literarios, pero bueno, una cosa bastante íntima y
para los amigos. Pero en este caso, cuando vi que el tema era el que era William Martin, y que la mayoría de los presentes no lo saben, pero mi familia, los rifeños de aquí de Punta Umbría, estamos totalmente vinculados con la figura de William Martin, porque mi abuelo estuvo presente en la playa el día que apareció el cuerpo, y yo llevo toda la vida escuchando la historia de William Martin en casa. Como mi abuelo relataba pues cómo apareció el cuerpo allí, que estaban sus hermanos y su padre, las botas que llevaba nuevas, una cadena, todos esos detalles que de niña pues no le prestas mucha atención, pero que luego te das cuenta de la importancia que ha tenido a nivel mundial. Y que es verdad que lo hemos ignorado un poco, no solo a nivel de Punta Umbría, sino a nivel de España incluso. Es algo que está como ahí olvidado, y por eso vuelvo a enfatizar que me parece genial que haya todo este tipo de la Semana Negra y se haga. Además creo que es un libro que es muy misterioso, y la portada lo refleja muy bien también, que en eso le doy la enhorabuena a la editorial, y bueno, sigue también un poco el diseño de la Semana Negra, que no sé ahí quién estaba detrás. Y bueno, el relato se llama Vagabundo. Trata, por una parte, de describir un poco la identidad que podía haber tenido William Martin, ese vagabundo que no se sabe muy bien si esa teoría es cierta, y luego conecta ya con mi abuelo y mi abuela, porque para mí es un homenaje para ellos totalmente. Y nada más, para mí es eso, un homenaje a la familia, que quedase ahí constancia de que nosotros tenemos esa relación con la historia, y mi pequeño guiño a eso. Pues nada, muchísimas gracias. A vosotros. A continuación, la primera mención de honor, que fue El hombre que inventó a William Martin, y su autor es Jesús González Francisco. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por haber venido. La verdad que da gusto ver el patio este así, dadas las circunstancias, es espectacular. Agradecer al Ayuntamiento de Punta, por supuesto, y a la editorial Pábilo, pues por enfangarse en esta aventura, ¿no? Yo lo primero que quería hablar era del aspecto estético del libro, y ahí una vez más tengo que hablar en favor de Pábilo, porque la verdad es que saca unos libros realmente muy, muy atractivos, son muy chulos, cuidan mucho el material, y así que por lo menos eso también es una cosa a favor, ¿no?, con respecto al libro, y quería comentarlo. Yo nunca había escuchado hablar de William Martin, en serio, nunca. Cuando estaba ensayando esto delante del espejo hoy, me estaba mirando a ver cómo quedaba y eso, mentira, ¿eh? Cuando llegó la noticia del certamen, yo no había escuchado nunca hablar de William Martin, no tenía ni idea. Entonces empecé a documentarme, y me llamó mucho la atención cómo era posible que yo no hubiera escuchado nada nunca de un personaje, bueno, de una historia de esta entidad, ¿no?, y de esta profundidad, y su significación en la Segunda Guerra Mundial me dejó blanco. Entonces comencé a investigar un poquito sobre el personaje, y me fui dando cuenta que la historia tiene para 1000 películas, 1000 novelas, 1000 estudios. Por cierto, os recomiendo los estudios de los libros publicados por, espero no equivocarme en los nombres, Jesús Copeiro y Enrique Nielsen, sobre el personaje, son magníficos. Los publicados en los últimos años son muy buenas investigaciones, además el último que han publicado incluso tiene una nueva teoría sobre el personaje. Y fueron dos las cosas que me empujaron. Sobre todo era que el tema del certamen era muy específico. Eso te obliga pues a afinar mucho, a escribir ex professo para el certamen, ¿no? No es que tengas un cuento y lo mandes a cualquier sitio, sino que tienes que escribir sobre el personaje. Entonces eso tenía pues una dificultad técnica que a mí personalmente me llamaba mucho la atención, y probé
y presenté el cuento. Una de las cosas que también van a ser muy interesantes para cualquiera de los que leáis el libro es la variedad de aproximaciones al personaje. Por ejemplo, el relato ganador de Chema propone una historia de amor, una historia de amor imposible / posible entre los protagonistas y que es lo que más creo que es lo que más me gusta a mí, una aproximación muy interesante a quién fue realmente el personaje o qué pasó con él, ¿no? Qué pasó con William Martin. El relato de Jennifer pues propone una cuestión diferente, ¿no? Se adentra más en terrenos específicos de uno de los candidatos a ser William Martin y después lo conecta pues con su experiencia familiar, ¿no? Y bueno, el relato de Carlos, ¿verdad?, que estaba aquí antes al principio, pues tiene una aproximación mucho más onírica al personaje, una cuestión más personal. Y en mi caso yo, cuando estuve documentándome sobre William Martin, dejé de interesarme por William Martin en concreto y empecé a interesarme por la persona que se había inventado la historia, la persona que había creado al personaje, ¿no?, que es el capitán de corbeta Ivan Montagu, que pertenece al servicio secreto británico durante la Segunda Guerra Mundial y crea pues una especie de Frankenstein, su propio Frankenstein, ¿no? Pero coge un cuerpo que ha fallecido presuntamente y lo convierte pues en un mayor del ejército británico, lo hace, arrojan su cuerpo cerca de las aguas de Huelva y bueno, la historia que ya conocéis, ¿no?, o que creo que ya conocéis. Y dentro de mi cabeza pues se fue formando esta historia sobre esta persona, ¿no? Entonces, como también estaba vinculado a la Semana Negra de Punta Umbría, pues quise hacer una especie de homenaje al cine de temática, a la novela negra y al cine de espías, de detectives y tal. Y bueno, y compuse la historia El hombre que inventó a William Martin, que trata de, pues eso, el personaje central es un hombre que ha sido contratado para acabar con Ivan Montagu, ¿no? Y entonces este hombre, por una serie de avatares, acaba aquí en Punta Umbría y ya no puedo contar más. Entonces, nada, únicamente eso. Espero de verdad que lo disfrutéis porque los relatos son muy buenos, la verdad, son muy buenos, y que tengáis en cuenta lo que he dicho antes de que el tema era muy específico, es decir, obliga no solo a la documentación, sino a armar una historia de la que no puedes echar mano de cualquier cosa que tengas escrita, sino tienes que escribir de cero. Y nada, enhorabuena al ganador y a todos los demás concursantes. Muy bien, okay. Voy a hacer con ello lo que quiera. Y ya por último, pues recibimos, ¿esto va? Sí. Al ganador de la categoría senior, José Manuel García Durán. Uy, es verdad, cuánta gente hay. Es una alegría que nos acompañéis porque siempre nos sentimos desnudos los escritores, ¿no? Y como solemos ser exhibicionistas, que haya tanta gente nos encanta. Pues nada, antes que nada agradecer al ayuntamiento, a la editorial y por supuesto a los jurados que cuando ha leído los nombres de los jurados y demás, la verdad es que son nombres que dan vértigo, ¿no? Son auténticos cracks de la literatura y onubense y en general, ¿no? Son un buen jurado. Yo me presento a otros concursos donde el jurado no tenía ese nivel, creo yo, pero bueno. Cuando yo escribí el relato de Un ramillete de malvas, era una manera de agradecer a Punta Umbría y de pedirle perdón por un error que había tenido, ¿no? Yo escribí un libro que tenía mucho que ver con la presencia británica en la provincia de Huelva, que se llamaba Tierra de Cobre y Sangre, y hablaba de toda la explotación minera y tal, pero más tarde me descubrí, digamos, lo que Punta Umbría le debía a la presencia inglesa. Y Punta Umbría no aparecía mucho en aquella novela, de manera que cuando tuve la oportunidad de resarcirme de ese error que cometí en aquella novela y tal, pues este relato iba dedicado precisamente a Punta Umbría. Y quería además resaltar la presencia inglesa en Punta Umbría, que casi que pasa desapercibida, porque todavía está por ahí recubierta con una serie de ramajos y cosas así, una casa
una casa, la única casa inglesa que creo que queda aquí, ¿no? La casa de los ingleses, que la van a restaurar pronto y demás, he escuchado y tal. Y aparece incluso en el relato esa casa, ¿no? Era un homenaje a la presencia inglesa en Punta Umbría. También cuando alguno de los que habéis leído mis novelas y tal, siempre me habéis criticado que faltaba un poquito de historia de amor. Realmente escribí sobre la cuenca minera, lo duro, la dureza que había allí, las lágrimas, la sangre que se derramaron, pues dejaba poco margen para el amor. Y bueno, yo me he resarcido con este relato. Mi relato se basa en las últimas investigaciones precisamente de Copeiro y de Nielsen, y yo siempre dudaba la versión más aceptada, ¿no? La del mendigo, que el Frankenstein construye a un personaje que se basa en un mendigo, pero según distintas documentaciones e investigaciones de Nielsen y Copeiro, pues yo no me lo creía. O sea, es muy difícil hacer pasar por un oficial de la fuerza británica a un mendigo al que le faltaban dientes, al que probablemente tenía las manos que no eran de oficial. Y meto en el relato pues una de las últimas hipótesis que te habla del hundimiento del Daser, un submarino que explotó allí en las costas inglesas y donde fallecieron 300 británicos. Entonces uno de los personajes, o sea, mi relato se basa en esa teoría, ¿no? En la que el hombre que nunca existió realmente era un oficial que murió en el hundimiento del Daser. Pero tuve que construir el personaje, no se sabe ni siquiera si ese personaje, no se sabe quién es exactamente ese marino, que yo creo que es el cuerpo del hombre que nunca existió. Y tuve que construir el personaje yo, pues sencillamente en base a la documentación que Montagu le metió en la cartera. O sea, aparte de la documentación oficial que querían que sirviera de cebo para despistar a los alemanes, pues metieron una serie de datos personales. Así creé a Jan Leslie, creo que se llamaba, que era la enamorada de un hombre en una relación, como tú decías antes, imposible casi, y con muchos contratiempos y demás. Apareció una fotografía, que precisamente es la fotografía de una secretaria que trabajaba con Montagu. Esa fotografía pues realmente la conseguí convertir en una de las protagonistas de la historia también. Metí facturas de hotel. Yo digamos que el relato se basa en reconstruir una historia de amor en base a los detalles personales que aparecieron en la carpeta que encontraron en ese marinero muerto, ¿no? Y bueno, poco más quiero decir. Yo creo que el libro ha quedado, me ha gustado mucho. A mí cuando ya me lo envió Joaquín flipé, porque realmente es una colección de relatos muy completa. He leído algunos de los relatos, el de Jesús Francisco, que me lo leí bien, me encantó, podía haber sido el primero igual que yo y tal, que yo creo que había también una calidad de los aspirantes muy seria y demás, y que me hayan destacado a mí entre vosotros, pues para mí todavía me hace más gordo, ¿no? Porque vuestros relatos también podían haber sido ganadores fácilmente y ya está. Gracias otra vez al Ayuntamiento, espero que, antes que nada, daros la enhorabuena, ¿no? por haber sido los primeros que habéis abierto esta plaza de toros de alguna forma, y ojalá salgan muchos novillos de aquí, hay que torearlos, y que vosotros nos acompañéis, porque de verdad que siempre nos hacen falta que esté gente ahí al otro lado de la mesa, ¿no? Muchas gracias a todos. Hablamos con Jesús González, que es el primer premio, primera mención del concurso. ¿Qué te indujo sabemos lo que ha dicho, que te llamó la atención porque no conocías nada del personaje? No, nada. No conocías nada. Curioso. ¿Eres de Huelva? Sí, de Ayamonte. Soy de Ayamonte. Uh-huh. Y la primera vez que tuve noticias fue cuando salió la convocatoria del certamen. Yo publico habitualmente con la editorial Pábilo y sabía que me había llegado la noticia a través de la editorial, y estuve viendo las bases y me resultó muy interesante, pero eran muy específicas. Se necesitaba no solo conocer al personaje, sino hacer o intentar establecer cuál había sido su verdadera identidad. Y entonces eso pues
digamos que me suponía un desafío técnico que me apetecía mucho cumplir con él, y entonces pues me documenté todo lo que pude, y después la historia fue surgiendo sola, y finalmente pues nada, pues la escribí, la presenté al certamen, y afortunadamente pues me dieron la primera mención de honor. Como hemos pasado una etapa difícil y un poco surrealista por este confinamiento, ¿cómo puedes valorar esa etapa? ¿Ha sido una etapa de reflexión, de conocimiento a ti mismo? ¿Te ha inducido a ser creativo? Bueno, la verdad es que sí, es cierto que ha sido surrealista, por supuesto para todo el mundo. Algunas personas lo han vivido muchísimo peor que otras, ¿no? Evidentemente. Pero bueno, yo trabajo como maestro de primaria habitualmente, y soy escritor también. He publicado ya algunos libros. Y claro, este confinamiento pues me ha servido, por supuesto, para reflexionar un poco sobre nuestra función en este planeta, sobre qué hacemos, sobre quiénes somos, y sobre todo la imposibilidad de hacer planes que nos damos cuenta que no sirven para nada porque se pueden quebrar en cualquier momento. Entonces, bueno, la verdad es que sí, ha sido muy productivo en el sentido de que yo, me escribo de forma disciplinada todos los días y voy produciendo, y entonces pues sí, la verdad. Además que lo que he podido, porque el trabajo ha sido el trabajo telemático que hemos tenido los docentes y las docentes ha sido muy exhausto, ¿no? Hemos tenido muchísimo volumen de trabajo. Y bueno, yo espero que todos tengamos la oportunidad de sacar conclusiones a partir de esta experiencia de varios meses que hemos vivido confinados en nuestras casas. ¿Puede surgir alguna obra o has pensado en esta época de algunos? De hecho acaba de publicarse también con la editorial Pábilo. Se acaba de publicar un libro que se llama Confina Letra, cuando el coronavirus secuestró la primavera, que es el subtítulo que tiene, y es un libro en el que participamos 30 autores diferentes desde todos los puntos de España, con propuestas muy diversas, desde poemas hasta reflexiones, pasando por cuentos, por ejemplo, como es Mi Aportación, que es un cuento de tono cómico, también un poco por liberar parte del dramatismo que hemos vivido. Y en ese sentido, pues sí, el confinamiento ha dado a luz una obra con el coronavirus como eje central, ¿no? En ese sentido, pues mira, también al final ha salido algo creativo, algo productivo, ¿no? Vale, pues muchas gracias. De nada, muchísimas gracias a vosotros. Hablamos ahora con Jennifer Rodríguez López. Enhorabuena antes que nada. Y nos ha llamado la atención también, ya sabíamos, la gente que somos de Punta Umbría, que tu familia, en este caso tu abuelo, fue parte activa de ese descubrimiento. Sí, así es. Mi abuelo estuvo allí el día que apareció junto con su hermano y su padre, y lo vivió como algo que se le quedó grabado, y nos lo ha contado siempre en las familias de que éramos pequeños. Yo lo recuerdo como algo cotidiano, de hecho. Supongo que lo relataba mucho, ¿no? Tu abuelo y tu abuela, porque conociendo a tu abuela, yo personalmente era una persona que le gustaba mucho hablar, y además dentro de su cultura era una gran persona con una cultura muy popular. Sí, a los dos les gustaba mucho contarle, pero es verdad que mi abuela, no habiendo sido protagonista real de la historia, sí que le gustaba decir, bueno, Carmelo, ¿y cómo fue? Y además mi abuela tenía muy buena memoria y se acordaba de todos los detalles, que ya mi abuelo iba perdiendo un poco con los años, y siempre fue una historia que contábamos a lo mejor a la hora de reuniones familiares, de comidas, cualquiera, que a lo mejor comíamos un miércoles y salía el tema de William Martin y volvíamos a contarlo. Y siempre aparecían detalles nuevos, pues a lo mejor esta vez se acordaba de algo más, no eran solo las fotos, también se acordaba de la cadena o del maletín que lo llevaba, y era algo como muy nuestro. ¿Cómo has vivido esta etapa de confinamiento, que ha sido totalmente nueva, quizá un poco de ficción, ¿no? Donde la realidad ha superado la ficción? ¿Ha sido una época que te va a inducir a escribir? ¿Cómo lo has vivido? Pues en un primer momento pensé incluso en llevar como una especie de diario
de cuarentena, porque realmente yo me imagino que como todo el mundo veía que era algo que no iba a pasar en la historia o que era algo que pasaba por primera vez. Pero realmente como yo no me siento escritora y que como este relato lo he hecho por algo más familiar que por un ímpetu mío como escritora, yo el confinamiento lo he pasado normal, teletrabajando como se ha podido, y la verdad es que bastante bien, lo he llevado bastante bien. Este puede ser el relato, el punto de partida. ¿Te vas a animar a seguir escribiendo? Yo escribo un poco para mí, algunos amigos sí que han leído lo que he escrito, pero no creo que sea el punto de partida. La gente que ha leído lo que escribo sí a lo mejor me dice, pues no está mal, está bien, me gusta, tiene estilo, pero no me veo yo en ese rol. Tú te vas más para el arte, ¿no? Sí, me llama mucho más el tema de las exposiciones, del arte y todo eso, que estoy muy involucrada ahora mismo y me apasiona. No lo descarto, pero no es lo que me motiva ahora mismo. Vale, pues enhorabuena y felicidades. Muchísimas gracias. La edición. Hablamos con Carlos Fernández, que ha sido ganador de la categoría senior, ¿no? Junior. De junior. Sí. Uy, senior, junior. Enhorabuena. Enhorabuena, antes que Hasta los 30, gracias, muchísimas gracias. ¿Qué te indujo a escribir este relato? Pues la presencia tan difícil de concretar sobre William Martin, y sobre todo siendo un personaje, una leyenda, como han comentado antes en la mesa, que ha pisado esta tierra a la que le tengo tanto cariño, en la que nací, en la que sigo veraneando, y por esa razón quise dejar la presencia en esa luz de sueño mediterránea, de sur, que este pueblo brinda constantemente, y es una maravilla, una delicia, y quise traspasar el núcleo del relato a ese mundo onírico que reside en la mente de un niño. Y nos ha dicho, ¿eres de aquí de Huelva? Sí, yo soy de Huelva y veraneo en Punta Umbría. ¿Y habías escuchado, por supuesto, hablar de William Martin o no? Claro, por supuesto, sí. Lo había oído constantemente en mi casa, en mi familia, pero la verdad es que nunca hice por informarme tanto como a la hora de desarrollar el relato. Fue cuando más indagué y buceé en la historia de William Martin, en las posibles historias, y opté por esta de Nubes. Ahora que ha dicho posibles historias, ¿cuál es la que se aproxima más y en la que tú crees que hubiera podido ser verdad? Porque hay muchas diferentes o teorías diferentes en torno a la figura, ¿no? Sí, pues la verdad es que no me atrevería ahora a dar datos históricos. Creo que es una historia compleja y difícil, hay diferentes versiones, y me reitero, yo creo que prefiero esa versión de la mente de un niño y cómo lo ve en su familia, cómo sueña ese niño, esa presencia tan interesante. Supongo, y este periodo de confinamiento, una persona joven, ¿cómo lo ha vivido? Bueno, bien, dentro de lo que cabe, con algunos altibajos emocionales y cierta apatía a veces y de ganas, pero también me ha venido bien para seguir escribiendo, que me apasiona la literatura, escribir, para leer mucho y bueno, estar en casa tranquilo, relajado. Un periodo de creación, ¿no? Sí, ciertamente sí. Tampoco es que yo me dedique profesionalmente a esto ni tenga todavía ninguna importancia, pero sí, a mí me gusta hacerlo, así que pues te podría decir que sí, ha sido un periodo fructífero en la creación. Bueno, y la lectura. Enhorabuena y animarte a que sigas escribiendo. Muchísimas gracias. Venga, gracias. Hablamos con José Manuel García, que ha sido el ganador del concurso de relatos cortos, quien fue William Martin. Antes que nada, enhorabuena. Muchas gracias, Toño. Y bueno, es como cumplir una deuda, entre comillas, con Punta Umbría. Sí, lo he contado antes cuando he presentado el libro y tal, porque cuando escribí el libro de Tierra de Cobre y Sangre se me pasó por alto la presencia inglesa en Punta Umbría y demás, y cuando se convocó este certamen con una figura tan emblemática y tan ligada a Punta Umbría como es William Martin, no lo dudé, investigué
y era una manera de compensar aquel olvido de la primera novela Tierra de Cobre y Sangre. Aquí toda la historia se desarrolla en Punta Umbría. Punta Umbría está muy ligada a los ingleses y William Martin es puntaumbreño, ¿no? Umbreño. ¿Qué te iba a decir? En este periodo que hemos tenido de confinamiento, donde parece que todo ha sido surrealista, pero que en realidad es verdad, ¿en qué has pensado, Chema? ¿Ha sido creativo para ti? ¿Ha sido un periodo en el que ha sido de reflexión? ¿Cómo lo has vivido? Yo tengo la suerte de vivir en medio del campo, de manera que me sentí muy afortunado, he tenido el privilegio de tener más aire que otras personas y tal, pero siempre pienso que yo vivía en una pecera más grande que otras, pero no dejaba de ser una pecera y era una especie de cárcel total, además una cárcel mental. Ahí todo ha servido mucho para mirarnos por dentro, para analizar muchas cosas de la vida y tal, y yo podía haber aprovechado a lo mejor el tiempo para inspirarme, para buscar motivación, tenía algún proyecto a medias. Sin embargo lo dejé porque decidí volcarme un poquito con las redes sociales, ya que me encontré con alguna gente que estaba muy sola y con mucho miedo. Entonces este periodo de confinamiento yo casi que lo he volcado, casi todo lo que he escrito ha sido en redes sociales y tal, y sobre todo para darle un poquito de esperanza a algunas personas que algunas ni siquiera las conozco, pero conozco a alguna señora mayor, algunas del norte, otras de Madrid, han estado en el epicentro de todo lo que está pasando aquí en España y que nos ha hecho tanta herida, nos ha causado tanto dolor. Pues pensando en esas señoras y por acompañarlas, me he volcado en acompañar a esas personas en su soledad y tratar de quitarles un poquito ese miedo. De manera que, bueno, ojalá la normalidad que recuperamos ahora nos haga ser, como siempre digo, mejores personas, ¿no? Que para eso yo creo que es importante. Nos hemos dado cuenta de a quién echábamos de menos cuando hemos estado tanto tiempo sin verlo, nos hemos dado cuenta que nos hace falta y eso ha sido importante. Yo creo que es una experiencia dura, pero que nos ha ayudado bastante a conocernos a cada uno de nosotros y nuestras prioridades en la vida y una serie de cosas. Y ojalá no se repita, ojalá tengamos una normalidad cuanto más normal mejor, a ver si somos capaces entre todos, Toño. ¿Te ha invitado ese confinamiento, esas horas inmensas que hemos tenido a crear algo desde el aspecto literario? Estaba corrigiendo una nueva novela que va precisamente de vivencias personales, tiene mucha parte autobiográfica y se la he dado a algunos lectores cero para que me ayuden a corregirla y tal, pero me he quedado un poquito bloqueado con todo esto que estaba pasando y demás. He escrito algunos micro relatos transmitiendo lo que yo sentía cuando vi algunas imágenes en televisión o cuando hablaba con alguna persona que estaba mal. Es curioso porque participé en varios concursos de relatos. Uno de ellos, que quedó finalista en Gerena precisamente, se titulaba Un hombre asomado a una ventana, y eso lo escribí yo en diciembre. Pues en marzo estábamos todos asomados a una ventana, entonces fue como algo premonitorio y tal, y me pone los pelos de punta, ¿no?, cuando empiezo a mirar aquellas cosas. Así que estoy haciendo algunas cositas pequeñitas y sobre todo revisar ese proyecto más gordo que tengo entre manos, que a ver si soy capaz de terminarlo y sacarlo a la luz antes de que se acabe este año. Bueno, gracias, enhorabuena de nuevo y que sigas escribiendo. Muchas gracias a todos y bueno, gracias por acompañarme aquí en este patio que se está convirtiendo en mi casa casi. Ya es la tercera vez que vengo aquí y siempre me siento muy acompañado cada vez que vengo aquí, así que muchas gracias a todos.